Bueno, arranquemos con esto. Pensemos por un momento. Estamos en la Española, lo que hoy es República Dominicana y Haití, en 1511. Ya han pasado casi 20 años desde que llegaron los europeos. El ambiente, pues, es de conquista, de búsqueda de oro y de una crueldad, la verdad, indescriptible hacia los pueblos originarios. Pero justo ahí, en medio de ese, digamos, desierto moral, un solo sermón está a punto de cambiarlo todo. Y todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. Una pregunta tan simple pero a la vez tan explosiva. Fue el corazón de ese sermón. Imaginen el silencio que se debió haber hecho. Una pregunta que de repente obligó a todos los que estaban ahí a enfrentarse con una verdad que, seamos sinceros, habían decidido ignorar por completo. ¿Acaso estas personas no son seres humanos? Y aquí están las palabras textuales. Fray Antón Montesino no se guardó nada. Fue directo al grano. Acusó, así de frente, a los colonos españoles, a toda la élite de la isla, de estar en pecado mortal. La gente debió quedar helada. Es que no solo estaba cuestionando lo que hacían, estaba poniendo en duda la salvación de sus almas. Ok, pero para entender de verdad el impacto de estas palabras tenemos que dar un paso atrás. Hay que ver el contexto, que era brutal. Porque no estamos hablando de casos aislados, ¿eh? Era todo un sistema de opresión. Y el motor de toda esa crueldad tenía un nombre: la encomienda. A ver, en papel sonaba hasta bien. Se suponía que era un sistema de protección. Pero en la práctica, era básicamente esclavitud apenas disfrazada. Se obligaba a los indígenas a trabajar hasta morir, ya fuera en las minas o en los campos. Y todo esto, claro, con una capa de legalidad y una supuesta misión de evangelizar. Bartolomé de las Casas, que vio todo esto con sus propios ojos, lo dijo sin filtros, de la forma más cruda posible. Aquí el objetivo no era ni la fe, ni civilizar a nadie. El objetivo era uno: el oro. La avaricia era un pozo sin fondo, y se alimentaba literalmente con la vida de los pueblos nativos. Esta imagen, que está inspirada en los códices de la época, nos da una pequeña ventana a cómo se veía todo desde el otro lado. Muestra un mundo puesto de cabeza, ¿no? Sus líderes sometidos, nuevas figuras religiosas imponiéndose, y la obligación constante de entregar sus riquezas. Es básicamente la opresión que Montesino denunciaba, pero en una imagen. Pero entonces, algo empieza a cambiar. En 1510, justo un año antes del famoso sermón, llega a la isla este grupito de frailes dominicos. Y ojo, no eran los religiosos de siempre. Ellos venían de un movimiento de reforma, con un compromiso muy fuerte con la pobreza. Y claro, cuando vieron lo que estaba pasando, se quedaron horrorizados. Las Casas cuenta que, al darse cuenta de las atrocidades, dijeron: hasta aquí. No podían quedarse callados, tenían que hacer algo. Y bueno, con todo esto como telón de fondo, llegamos al momento clave. Porque la preparación de este sermón no fue para nada algo improvisado, un arrebato de un momento. No. Fue un acto de desafío moral, pero muy bien pensado y planeado. Ahora, esto es súper importante. No fue la idea de una sola persona. Fue un trabajo en equipo, de toda la comunidad dominica. Se sentaron, discutieron, rezaron y escribieron el sermón entre todos. Y para que no quedara duda, lo firmaron todos, uno por uno. O sea, se estaban jugando el pellejo juntos. Y eligieron a Montesino porque, al parecer, era un oradorazo. Tenía esa fuerza para ser la voz de toda la comunidad. Y fíjense en la fecha, porque no fue al azar, para nada. Eligieron el cuarto domingo de Adviento. Es un momento súper solemne en la iglesia, de preparación para la Navidad, de pensar en el pecado, en la redención. Imaginen la escena, la iglesia llena, todo muy ceremonial, y en medio de todo eso, ¡pum!, las palabras de Montesino cayeron como una verdadera bomba. El tema bíblico que eligió fue este: Ego vox clamantes in deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Palabras de Juan el Bautista. O sea, él se estaba posicionando como un profeta. Pero no estaba gritando en un desierto de arena, no. Estaba gritando en lo que él mismo llamó el desierto de las conciencias de los españoles que vivían en la isla. Qué potente, ¿no? Y aquí está el corazón del mensaje, sin anestesia. Todos están en pecado mortal. Así, de claro. Les dijo en su cara a los tipos más poderosos de la colonia que por la crueldad y la tiranía que usaban contra los indígenas se estaban yendo derechito al infierno, que si seguían por ese camino no había salvación para ellos. Punto. Como se podrán imaginar, la reacción no se hizo esperar. Fue inmediata y fue furiosa. La élite de la isla, con el mismísimo hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, a la cabeza, estaban que echaban humo.
Se sintieron, obviamente, ofendidos. Pero no era solo por la acusación. Es que esto era un ataque directo a su riqueza, a su poder y, en última instancia, a la autoridad de la corona. Entonces, ¿qué hicieron los colonos? Exigieron que se retractara. Seguramente pensaron, el próximo domingo este fraile se disculpa y aquí no ha pasado nada. Pero les salió el tiro por la culata. Montesino se subió de nuevo al púlpito y en vez de echarse para atrás, redobló la apuesta. No solo repitió todo lo que había dicho, sino que además anunció que ni él ni ninguno de sus hermanos dominicos iban a confesar a nadie que siguiera explotando indígenas. Y aquí vemos el choque de dos mundos clarísimo. Por un lado tenías a los dominicos que hablaban desde la fe, desde el ama a tu prójimo. Para ellos, los indígenas eran seres humanos con alma, punto. Y por el otro tenías a la corona y a los colonos, con sus argumentos legales, que si el papa les había dado las tierras, que si el derecho de conquista. En el fondo, era la moral del evangelio contra los intereses del Estado y el dinero. El chisme, como era de esperarse, voló hasta España. Y la reacción del rey Fernando fue de rechazo total. Dijo que el sermón era una novedad sin fundamento. O sea, para él, el problema no era si los indígenas eran humanos o no, ¿no? El problema era que le estaban cuestionando su autoridad. Vio a estos frailes como unos rebeldes que estaban afectando su poder y, por supuesto, sus ganancias. Pero la presión no solo vino de la corona, que ya era bastante. Quizás el golpe más duro para estos frailes fue que la reprimenda vino desde su propia casa. Su propio jefe en España, Alonso de Loayza, seguramente presionado por el rey, les ordenó que se callaran. Los acusó de armar un escándalo, de perjudicar a la iglesia, y les prohibió tajantemente volver a tocar el tema, amenazándolos con lo peor, la excomunión. Y a pesar de toda esa reacción, de la censura, de las amenazas, ese grito de Montesino no se pudo apagar. Al contrario, su eco se quedó flotando en el aire y resonaría por siglos, dejando una huella imborrable. A ver, seamos realistas. En el corto plazo, el sermón fracasó. Sí, se crearon unas leyes, las famosas leyes de Burgos, pero en la práctica no sirvieron de mucho. La explotación siguió, la destrucción continuó, el sistema de la encomienda siguió intacto. No hubo un cambio de la noche a la mañana. Pero, y este es un pero gigante, aunque no cambió las cosas de inmediato, sí plantó una semilla que no paró de crecer. Este sermón fue la chispa que encendió un debate enorme, de décadas, sobre los derechos humanos. Y quizá lo más increíble de todo, ese día, en esa misma iglesia, estaba sentado un colono, un encomendero, llamado Bartolomé de las Casas, y esas palabras lo cambiaron para siempre. Lo llevaron a renunciar a todo y a convertirse en el más grande defensor de los indígenas. El teólogo Gustavo Gutiérrez lo resume de una forma que me parece perfecta. Dice que fue el primer jalón, o sea, el primer paso, la primera marca en un camino larguísimo. Este sermón no fue el final de nada, fue el comienzo de todo. Fue el punto de partida de esa lucha que sigue hasta hoy por la dignidad humana en las Américas. Y así, la historia de este sermón de 1511 nos aterriza en una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. La voz de Montesino clamó en un desierto de conciencias, y hoy, más de 500 años después, cuando otras voces siguen clamando contra otras injusticias, la pregunta en el fondo sigue siendo exactamente la misma. ¿Quién tiene la obligación de escuchar?